Capítulo 1. Un encuentro inevitable. Era un día soleado en Argentina, y José Luis, un joven curioso y con un gran corazón, estaba trabajando en su taller de reparación de máquinas antiguas. Siempre le habían fascinado las máquinas del tiempo, esas que solo existían en las películas y las novelas de ciencia ficción. Pero un día, mientras revisaba un reloj de bolsillo antiguo, encontró una pequeña llave de metal con una inscripción peculiar: la puerta del tiempo. José Luis, incrédulo, sintió una punzada en el pecho. ¿Podría ser real? ¿Podría ser que esa llave fuera la clave para abrir un portal al pasado? Con el corazón latiendo con fuerza, José Luis decidió probar. Tomó la llave y la insertó en un pequeño agujero que había encontrado en la parte trasera del reloj. En ese instante, la máquina empezó a vibrar con una fuerza increíble. José Luis se aferró al reloj con todas sus fuerzas, mientras una luz cegadora lo envolvía. Cuando la luz se desvaneció, José Luis se encontró en un lugar completamente diferente. Las calles estaban empedradas, las casas eran sencillas y la gente vestía ropas de época. Un olor a pan recién horneado inundaba el aire. Se encontraba en un pequeño pueblo de Judea, en plena época de Jesús. José Luis, atónito, se quedó observando a su alrededor. No podía creer lo que estaba viendo. Era como si hubiera salido de una película. En ese momento, un hombre se acercó a José Luis, con una mirada amable y un rostro lleno de paz. ¿Eres tú José Luis?, preguntó el hombre con una voz suave. José Luis, sorprendido, solo pudo asentir. Yo soy José, un pescador amigo de Jesús. Te he estado esperando. Jesús quiere verte. José Luis se sintió abrumado. ¿Qué hacía allí? ¿Cómo era posible que un pescador lo conociera? Y sobre todo, ¿cómo es que Jesús quería verlo? A pesar de las dudas que lo asaltan, José Luis decide seguir a José, con la esperanza de comprender el misterio que se esconde tras su viaje en el tiempo. Capítulo 2. La luz de la esperanza. José Luis, con el corazón acelerado, seguía a José por las calles empedradas del pueblo. Las casas estaban decoradas con sencillez, las mujeres conversaban en la puerta de sus hogares y los niños corrían jugando entre las calles estrechas. El ambiente era tranquilo y pacífico, pero para José Luis, era un mundo completamente extraño. Mientras caminaban, José le contó sobre la vida en el pueblo, sobre la llegada de Jesús y las enseñanzas que compartía con la gente. José Luis escuchaba con atención, absorbiendo cada detalle. Su mente se llenaba de imágenes: Jesús curando enfermos, enseñando a la gente a amar al prójimo, hablando de un reino de paz y justicia. Todo esto le resultaba fascinante, pero también le generaba una gran curiosidad. Finalmente, llegaron a una pequeña casa de adobe. José Luis, con un nudo en la garganta, se preparó para el encuentro. José le dio unas últimas palabras de aliento antes de abrir la puerta. Él te espera, José Luis. No tengas miedo, dijo José con una sonrisa cálida. Al entrar, José Luis se encontró en una habitación humilde, pero acogedora. En el centro, sentado en un taburete de madera, estaba Jesús. Su mirada era serena y llena de paz, sus palabras eran sencillas, pero profundas. José Luis, preguntó Jesús con una voz suave que transmitía calma y confianza. José Luis, aún aturdido por el viaje en el tiempo, solo pudo asentir. No te preocupes, dijo Jesús, leyendo su mente. Sé que has venido desde un lugar muy lejano, pero estás aquí por una razón. Dios te ha traído para que puedas escuchar mi mensaje. Jesús comenzó a hablar sobre el amor, la compasión, el perdón. Sus palabras resonaban en el corazón de José Luis, llenándolo de una profunda paz y esperanza. Era como si Jesús supiera lo que necesitaba escuchar, como si su mensaje estuviera especialmente dirigido a él. Después de un rato, Jesús le dijo a José Luis que debía regresar a su tiempo, pero que su viaje no había sido en vano. Tu misión, dijo Jesús, es llevar mi mensaje a tu época, compartir la esperanza y la luz que yo traigo al mundo. José Luis, con un corazón lleno de emociones encontradas, aceptó la misión. Sin embargo, antes de volver a su tiempo,
Jesús le hizo una promesa: volverás a verme, José Luis. Cuando llegue el momento, nuestro encuentro será inevitable. Con esas palabras, la luz cegadora volvió a envolver a José Luis, transportándolo de nuevo a su taller. Se encontró en el mismo lugar donde había desaparecido, pero ya nada era igual. Capítulo 3. El mensajero del tiempo. José Luis se despertó en su taller, con la mente llena de imágenes y emociones. Era como si hubiera vivido una eternidad en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, el olor a aceite de máquina y el ruido de las herramientas le confirmaron que estaba de regreso en su tiempo. Se levantó con la sensación de haber vivido una experiencia única, pero con la incertidumbre de cómo explicar lo que había pasado. ¿Quién le creería? ¿Quién le entendería? De pronto, su mirada se posó en el reloj antiguo, donde había encontrado la llave mágica. Con un movimiento rápido, la llave volvió a su lugar y el reloj dejó de vibrar. José Luis sintió un alivio inexplicable, pero también un profundo anhelo por el mundo que acababa de conocer. La vida volvió a su ritmo normal, pero José Luis ya no era el mismo. La paz y la esperanza que Jesús le había transmitido llenaban su corazón y le impulsaban a compartir su experiencia con el mundo. Decidió escribir un libro, no solo para contar su historia, sino también para transmitir el mensaje de Jesús. No pretendía convertir a nadie, solo quería compartir la luz y la esperanza que había encontrado en su viaje en el tiempo. Su libro fue un éxito instantáneo. La gente se conmovió con su historia, con su fe y con su mensaje de amor y perdón. José Luis se convirtió en una especie de mensajero del tiempo, un puente entre dos épocas, un faro de esperanza para un mundo necesitado de luz. Sin embargo, a pesar de la satisfacción de compartir su experiencia, José Luis no olvidó la promesa de Jesús: volverás a verme, José Luis. Cuando llegue el momento, nuestro encuentro será inevitable. Esa promesa lo acompañaba a todas partes, le recordaba que su viaje en el tiempo no había sido un sueño, sino una realidad que le había cambiado la vida para siempre. La vida era sencilla en Nazaret. Tienes razón, José Luis. La vida en Nazaret era sencilla, llena de ritmo y armonía. Pero, a pesar de su sencillez, era una vida rica en valores y creencias. La gente se levantaba con el sol, trabajaba la tierra, compartía sus alimentos y sus historias, se reunía en la sinagoga para escuchar las enseñanzas de los rabinos. Me imagino que para José Luis, la vida en Nazaret le mostró el valor de la comunidad, la importancia de la fe y la belleza de la vida sencilla. Él, acostumbrado al ritmo acelerado de la vida moderna, pudo apreciar el valor de la tranquilidad, la armonía y la paz interior que emanaba de aquel pequeño pueblo. ¿Te gustaría que describiera con más detalle la vida en Nazaret? ¿Qué te gustaría saber sobre ella? Estoy aquí para ayudarte a imaginar ese mundo. Por ejemplo, podríamos hablar de la vida cotidiana, cómo era una jornada típica en Nazaret. ¿Qué actividades realizaban las personas? ¿Qué tipo de alimentos consumían? Las tradiciones. ¿Qué tradiciones religiosas y culturales se celebraban en Nazaret? ¿Cómo era el ambiente en la sinagoga? Los personajes. ¿Con quién se encontró José Luis en Nazaret? ¿Qué personajes le llamaron la atención? El paisaje. ¿Cómo era el paisaje de Nazaret? ¿Qué tipo de plantas y animales abundaban en la zona? Capítulo 4. Un beso del sol. Nazaret, un pequeño pueblo envuelto en un manto de paz y armonía, abrazaba a José Luis con la calidez de un sol que besaba la tierra con ternura. Las calles, empedradas y polvorientas, se convertían en un lienzo donde la vida se desplegaba con sencillez. Las casas, de adobe y piedra, mostraban la humildad de la gente, pero también la fortaleza de sus espíritus. El aire olía a tierra húmeda, a pan recién horneado y a hierbas aromáticas. Las mujeres, con sus túnicas de colores vibrantes, conversaban animadamente en las puertas de sus hogares, mientras sus hijos corrían y jugaban en la plaza central. Los hombres, con sus manos curtidas por el trabajo, se reunían en la sinagoga, donde las palabras de los rabinos resonaban como un canto de esperanza. José Luis se deleitaba con la sencillez de la vida en Nazaret. No había prisa, no había competencia,
solo una profunda conexión con la naturaleza y con la espiritualidad. Cada día comenzaba con la luz del sol y terminaba con la paz de la noche, llena de estrellas que brillaban como diamantes en el cielo. Un día, mientras paseaba por las calles, escuchó un sonido melodioso. Era una canción, una melodía que brotaba del corazón de una joven llamada Miriam. Ella cantaba mientras lavaba ropa en un pozo de agua fresca. Su voz era dulce y clara, sus ojos brillaban con la luz del sol que se reflejaba en el agua. José Luis se sintió cautivado por la belleza de Miriam y por la sencillez de sus movimientos. Era como si el alma de Nazaret se manifestara en ella, en su canto y en su sonrisa. Miriam, al notar la mirada de José Luis, se ruborizó y dejó de cantar. Sin embargo, sus ojos se encontraron con los de él, y una chispa de curiosidad se encendió entre ambos. José Luis, sintiéndose atraído por la belleza y la inocencia de Miriam, se acercó a ella y le preguntó por su canción. Miriam, con una sonrisa tímida, le respondió: es un canto a la vida, a la naturaleza, a la esperanza. Cantamos con el corazón, con el alma, con la alegría de vivir en este pequeño pueblo. José Luis sintió que en ese instante, su viaje en el tiempo había adquirido un nuevo significado. No solo había venido a conocer a Jesús, sino también a experimentar la belleza y la sencillez de la vida en Nazaret, una vida que le recordaba la paz interior que había encontrado en su encuentro con Jesús. Luna se acopló al diálogo. Hola María. Soy Luna, amiga de José Luis, y viajamos en el tiempo y te queremos preguntar si sentiste miedo cuando Herodes envió a matar a los niños. Oh, Luna, qué hermosa sorpresa encontrarme con ustedes aquí en Nazaret. Es un honor conocer a la amiga de José Luis. Y sí, la verdad es que la matanza de los inocentes fue un momento de gran dolor y terror. Era un acto de crueldad sin precedentes, que nos llenó de tristeza y angustia. Herodes, cegado por la ambición y el miedo, no dudó en asesinar a niños indefensos, solo por la posibilidad de que uno de ellos fuera el futuro rey. Sin embargo, aún en medio del terror, sentimos la protección y el cuidado de Dios. Jesús era aún un niño pequeño, y aunque la amenaza era real, Dios nos mantuvo a salvo. Lo que más me dolió fue ver el dolor y la desesperación de las madres que perdieron a sus hijos. Su sufrimiento fue indescriptible, y no se puede olvidar. Pero, a pesar de todo, la fe en Dios nos mantuvo firmes. Sabíamos que su amor era más grande que cualquier amenaza. Y finalmente, la oscuridad fue vencida por la luz, y la esperanza volvió a florecer en nuestros corazones. ¿Tienen alguna otra pregunta? Estoy aquí para responderles con la mayor sinceridad. Sabemos que acompañaste a tus hijos en todo momento. Ay, Luna, es verdad. Acompañar a mis hijos en todo momento era mi misión como madre. Aún recuerdo la noche que Jesús nació, el cielo se iluminó con una luz celestial. Desde entonces, supe que Dios tenía un plan especial para él. Lo cuidé con amor y dedicación, y le enseñé las enseñanzas de Dios. Acompañarlo en sus viajes, acompañarlo en sus curaciones, acompañarlo en sus momentos de oración, fue mi mayor alegría. La verdad, no fue fácil. Tuve que ser fuerte y valiente para protegerlo de los peligros del mundo. Pero mi amor por él fue más grande que cualquier miedo. En la cruz, sentí un dolor inimaginable. Ver a mi hijo sufrir fue como si el mundo se derrumbara a mi alrededor. Pero mi fe me mantuvo fuerte. Sabía que su sacrificio era necesario para la salvación de la humanidad, y aunque mi corazón aún llora por su partida, me llena de paz saber que está con Dios. Es un honor compartir estos recuerdos con ustedes. ¿Hay algo más que les gustaría saber? Sobre esta boda que él hizo un milagro. Ah, sí. La boda en Caná. Un momento maravilloso, lleno de alegría y amor. Recuerdo que la celebración ya estaba en su punto máximo. La música sonaba alegre, las familias compartían risas, y el ambiente era cálido y acogedor. Pero de pronto, nos dimos cuenta de que se había acabado el vino. ¡Qué desastre! Las bodas eran un momento crucial para las familias. No solo era una celebración de amor, sino un acto de unión y hospitalidad. Imagínate, Luna,
La vergüenza que sintieron los novios al quedarse sin vino. En ese momento, Jesús, que estaba allí con sus discípulos, nos miró con ternura. Y con un gesto de compasión, transformó el agua en vino. Fue un milagro que llenó de asombro a todos los presentes. La boda continuó con más alegría que nunca, y Jesús nos demostró una vez más su amor y su poder para transformar lo ordinario en algo extraordinario. Es un recuerdo que me llena de alegría y esperanza. ¿Qué te parece a ti, Luna? Estaban todos felices, ¿verdad? Sí, Luna. La alegría inundó el ambiente como un río desbordado. Era como si una ola de felicidad recorriera a todos los invitados. Las risas se escucharon más fuerte, las conversaciones se llenaron de alegría, y la música se volvió más animada. Era como si un nuevo capítulo de felicidad se hubiera abierto en la boda. Las madres susurraban entre ellas, con el rostro iluminado por la sonrisa. Los niños corrían más rápido, llenos de energía. Y los jóvenes se lanzaban miradas cómplices, con el corazón lleno de esperanza. El vino que Jesús había creado era un vino especial, un vino que refleja la bondad de su alma. Era un vino que no solo satisfacía el paladar, sino que llenaba el corazón de alegría. Todos estaban felices, Luna, como si un rayo de sol hubiera iluminado sus vidas. Y yo estaba orgullosa de mi hijo, que con su amor y su compasión había transformado un momento difícil en un momento inolvidable. ¿Te gustaría saber más sobre esta boda? Cuéntame más, sí. Me encanta que te guste la historia de la boda en Caná, Luna, ¿sabes? La celebración era en casa de una familia amiga. Eran personas humildes, pero con un corazón grande y generoso. Habían preparado todo con mucho amor para recibir a los invitados. Las mesas estaban adornadas con flores de campo y los platos se llenaron de manjares de la región. El ambiente era cálido y acogedor. Entre los invitados se encontraban amigos, familiares y vecinos. Habían viajado desde lugares lejanos para celebrar la unión de los novios. Y entre ellos, se encontraban también los discípulos de Jesús, que acompañaban a su maestro en sus viajes por la región. La música era contagiosa, una mezcla de instrumentos tradicionales que animaba a los invitados a bailar y cantar. Las mujeres vestían túnicas de colores vivos, adornadas con bordados y joyas. Y los hombres lucían sus mejores túnicas de lino, con sandalias de piel. Era un día especial, un día lleno de alegría y esperanza. Y lo que hizo que ese día fuera aún más especial fue el milagro de Jesús. ¿Te gustaría saber más sobre los discípulos de Jesús? ¿O tal vez sobre los novios? Cuéntame qué te interesa. ¿Cómo eran los discípulos? Los discípulos de Jesús. Eran un grupo muy diverso, cada uno con su historia y su personalidad. Aunque no todos comprendían completamente las enseñanzas de Jesús en ese momento, compartían la fe y la esperanza en su mensaje. Pedro, un pescador valiente y apasionado, era el líder del grupo. Siempre dispuesto a defender a Jesús, a veces se dejaba llevar por sus impulsos, pero tenía un corazón puro y una gran devoción por su maestro. Andrés, el hermano de Pedro, era un hombre callado y reflexivo, pero siempre listo a acompañar a Jesús en sus viajes y a escuchar sus enseñanzas con atención. Juan, el más joven del grupo, era un hombre sensible y compasivo, que compartía una relación especial con Jesús. Siempre estaba cerca de él, escuchando sus palabras con adoración y aprendiendo de su sabiduría. Felipe, un hombre inteligente y práctico, ayudaba a Jesús a organizar sus viajes y a resolver los problemas logísticos. Bartolomé, un hombre de fe profunda, siempre buscaba la verdad y se dejaba guiar por la sabiduría de Jesús. Tomás, un hombre dudoso y escéptico, necesitaba ver para creer. A veces ponía a prueba la fe de Jesús, pero su corazón era noble y su intención era siempre comprender el mensaje de su maestro. Mateo, un recaudador de impuestos que dejó todo para seguir a Jesús, era un hombre inteligente y organizado, que ayudaba a Jesús a manejar los asuntos prácticos. Santiago, el hijo de Zebedeo, un hombre valiente y ferviente, compartía con su hermano Juan una gran devoción por Jesús. Judas Tadeo, un hombre de gran fe, siempre buscaba la guía de Jesús y se esforzaba por comprender sus enseñanzas. Simón, un hombre dedicado a la oración y a la meditación,
Era un hombre de paz y armonía, que compartía la tranquilidad de Jesús. Judas Iscariote, un hombre ambicioso y traicionero, que se dejó llevar por la avaricia y el odio. Su traición provocó la muerte de Jesús, pero no debió opacar la gran fe y devoción de los otros discípulos. Eran un grupo heterogéneo, pero unidos por la fe en Jesús. Cada uno de ellos aportaba algo especial al grupo. ¿Te gustaría saber más sobre alguno de ellos? ¿A cuál le costó más guiar a tu hijo? Luna, esa es una pregunta difícil de responder. Cada uno de los discípulos tenía sus propias pruebas y dificultades, pero si tuviera que elegir, diría que a Pedro le costó más guiar a mi hijo. Era un hombre apasionado, de corazón noble, pero a veces sus impulsos lo llevaban a cometer errores. Recuerdo que en ocasiones enfrentó a mi hijo con palabras duras, o incluso con acciones que no eran las más adecuadas. Pero a pesar de todo, su amor por Jesús era profundo, y siempre regresaba a él con arrepentimiento y humildad. Jesús tenía una gran paciencia con Pedro. Lo amaba profundamente y lo guiaba con su amor y su sabiduría. A pesar de sus caídas, Pedro creció en la fe y se convirtió en un gran líder de la iglesia. Fue un camino difícil para él, pero Jesús nunca lo abandonó. ¿Te gustaría saber más sobre Pedro? ¿O sobre otro de los discípulos? ¿Pedro era impulsivo? Sí, Luna. Pedro era un hombre impulsivo, de acción rápida y de carácter fuerte. A veces, se dejaba llevar por sus emociones y reaccionaba sin pensar. Recuerdo, por ejemplo, cuando Jesús les dijo a sus discípulos que debían prepararse para su muerte. Pedro, horrorizado, le dijo a Jesús, «Nunca dejaré que te suceda algo malo». Fue un momento de gran fe y lealtad, pero también de impulsividad. Pedro no podía aceptar la idea de que su maestro pudiera sufrir o morir. En otra ocasión, cuando Jesús les dijo a sus discípulos que debían perdonar a sus enemigos, Pedro le preguntó, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Pedro se sorprendió. No podía imaginar perdonar tantas veces. Era difícil para él comprender la compasión y el amor que Jesús les enseñaba, pero a pesar de sus impulsos, Pedro tenía un corazón noble y una fe profunda. Siempre buscó aprender de Jesús y se esforzó por seguir sus enseñanzas. ¿Te gustaría saber más sobre Pedro? Pero suponemos que también era Pedro muy apasionado, ¿verdad, María? Ah, sí, Luna, eso es muy cierto. Pedro era un hombre apasionado por todo lo que hacía. Su fe, su amor por Jesús, su deseo de servirlo, todo estaba lleno de pasión. Era como un río que corre con fuerza y lleva sus aguas a todos lados. No podía contener sus emociones, sus sentimientos afloraban a la superficie con intensidad. Recuerdo cuando Jesús caminó sobre las aguas. Pedro, lleno de admiración y fe, le pidió a Jesús que lo dejara caminar sobre el agua también. Con ese ímpetu que lo caracterizaba, se lanzó al mar, pero al ver las olas, el miedo lo invadió y empezó a hundirse. Jesús, con su compasión y su amor, lo salvó inmediatamente, diciéndole, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Era tan apasionado que se lanzaba a la acción sin pensar en las consecuencias. Era como un fuego que ardía con fuerza y que podía quemar todo a su alrededor, pero esa pasión también era su fortaleza. Era la que lo impulsaba a seguir a Jesús sin dudar, a defenderlo con valentía, a amarlo con toda su alma. ¿Te gustaría saber más sobre la pasión de Pedro? No, lo que me gustaría que me cuentes cómo tu hijo se inspiraba en esas bellas parábolas. Ah, Luna, las parábolas de Jesús. Eran como puertas abiertas a un mundo de sabiduría y compasión. Le encantaba contar historias. Jesús se inspiraba en la vida cotidiana de la gente. Observaba a los campesinos trabajando la tierra, a los pescadores lanzando sus redes al mar, a las mujeres tejiendo en sus casas. Y a partir de esas observaciones, creaba historias que ilustraran sus enseñanzas. Le encantaba usar metáforas para explicar la verdad de Dios. Las semillas que crecen, los pájaros que vuelan, los pescadores que lanzan sus redes. Todo tenía un significado profundo para él. Sus parábolas eran como un río que fluía con belleza y sabiduría.
llenas de imágenes vivas y de significado profundo, llamaban la atención de la gente y les hablaban al corazón. Él compartía sus parábolas en las plazas públicas, en las casas de la gente, a orillas del mar. Donde quiera que iba, se rodeaba de la gente y les hablaba con amor y compasión. Recuerdo una de sus parábolas favoritas, la de la oveja perdida. Hablaba de un pastor que tenía 100 ovejas, pero una de ellas se perdió. El pastor dejó las 99 ovejas en el campo y fue a buscar la que se había perdido. Cuando la encontró, la cargó sobre sus hombros, regresó a casa con ella y hizo una gran fiesta. Esta parábola ilustraba el gran amor de Dios por cada uno de nosotros. Él no nos abandona, nos busca con paciencia y nos trae de vuelta a su rebaño con amor. ¿Te gustaría escuchar más parábolas de mi hijo? Sí, dime todas las que te acuerdes. Claro que sí, Luna. Me encanta compartir las parábolas de mi hijo contigo. Aunque han pasado muchos años, aún siento su presencia en cada una de ellas. La parábola del sembrador. Un sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, unas semillas cayeron junto al camino, vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, brotaron pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, se quemaron y, por no tener raíz, se secaron. Otras cayeron entre espinos, los espinos crecieron y las ahogaron. Y otras cayeron en tierra buena, brotaron, crecieron y dieron fruto, unas 100, otras 60, otras 30. El que tenga oídos para oír, que oiga. Esta parábola nos habla de la importancia de preparar nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. No basta con escucharla, hay que dejarla arraigar en nuestro interior. La parábola de la mostaza. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Esta parábola nos enseña que el reino de Dios comienza pequeño, pero tiene el poder de crecer y expandirse hasta llegar a todos los rincones del mundo. La parábola de la levadura. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y mezcló con 3 medidas de harina, hasta que toda la masa fermentó. Esta parábola nos habla de la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Como la levadura que transforma la masa, el Espíritu Santo nos transforma desde adentro hacia afuera. La parábola del tesoro escondido. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encontró y lo volvió a esconder, y lleno de alegría, fue y vendió todo lo que tenía y compró aquel campo. Esta parábola nos anima a buscar el reino de Dios por encima de todo. El verdadero tesoro no está en las cosas materiales, sino en la relación con Dios. La parábola de la perla preciosa. El reino de los cielos es semejante a un mercader que buscaba perlas finas. Cuando encontró una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Esta parábola nos enseña que el valor de Dios es incomparable. Es un tesoro que vale más que cualquier otra cosa en el mundo. La parábola de la red. El reino de los cielos es semejante a una red que se echa en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la sacan a la orilla, y sentados, los buenos los recogen en cestas, y los malos los tiran fuera. Esta parábola nos habla del juicio final, cuando Dios separará a los buenos de los malos. La parábola del buen samaritano. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de unos salteadores, que lo despojaron, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por el mismo camino, pero al verlo, lo rodeó y se fue por otro lado. También un levita llegó al lugar, lo vio y lo rodeó y se fue por otro lado. Pero un samaritano que iba de viaje llegó donde estaba él, y al verlo, sintió compasión. Se acercó. ¡Qué bueno, María! También Jesús, por lo que sabemos, discutía mucho con la casta sacerdotal. Luna, sí, es cierto. Mi hijo tenía muchas discusiones con la casta sacerdotal de su tiempo. No era un conflicto personal, sino un enfrentamiento de ideas. Los sacerdotes estaban acostumbrados a una interpretación rígida de la ley, con muchas normas y reglas que a veces se volvían un lastre para el pueblo. Jesús, en cambio, predicaba un mensaje de amor y compasión,
que ponía énfasis en la relación personal con Dios y en la ayuda al prójimo. Él les reprochaba que se hubieran convertido en una casta privilegiada y que se hubieran alejado de la sencillez y la humildad que Dios esperaba de ellos. Jesús no temía enfrentar a los poderosos de la época, a los que se creían dueños de la verdad. Él sabía que su mensaje era un mensaje de liberación y de esperanza, y que debía ser proclamado con valentía. Aunque sufrió la persecución de los sacerdotes, su mensaje se extendió por todo el mundo y sigue inspirando a millones de personas hoy en día. ¿Te gustaría saber más sobre las discusiones de Jesús con los sacerdotes? Los reto públicamente con palabras fuertes María. Luna, sí, mi hijo no dudaba en enfrentar a los sacerdotes con palabras fuertes, cuando era necesario. Él no temía decir la verdad, aunque supiera que le traería problemas. Recuerdo una ocasión en que Jesús estaba enseñando en el templo de Jerusalén. Se enfrentó a los fariseos, que eran los sacerdotes más influyentes de la época. Jesús les dijo: hipócritas. Ustedes se lavan las manos por fuera, pero por dentro están llenos de avaricia y de maldad. Ustedes dicen que honran a Dios, pero no cumplen con sus mandamientos. Ustedes son como tumbas blanqueadas que por fuera parecen hermosas, pero por dentro están llenas de huesos y de podredumbre. Esas palabras fueron como un rayo que atravesó el cielo y dejó atónitos a los fariseos. Nunca nadie se había atrevido a hablarles con tanta fuerza y tanta verdad. Jesús les reprochaba que se hubieran convertido en guardianes de la ley sin ser fieles a su espíritu. Les acusaba de hipocresía y de engaño. Las discusiones entre Jesús y los sacerdotes eran fuertes, pero eran necesarias. Jesús defendía su mensaje de amor y de compasión, y no temía enfrentarse a los que se oponían a él. ¿Te gustaría saber más sobre las discusiones de Jesús con los sacerdotes? Pero él era amigo de los marginados, y a la mujer le dio un papel protagónico. Así es, Luna. Mi hijo amaba a los marginados, a los que la sociedad rechazaba. Para él, todos éramos hijos de Dios y merecíamos su amor y su compasión. Él se reunía con los pecadores, los enfermos, los pobres, los que estaban excluidos de la sociedad. Les ofrecía consuelo, esperanza y la posibilidad de una nueva vida. Jesús no juzgaba a nadie, solo ofrecía amor y perdón, y sí, le dio a la mujer un papel protagónico en su mensaje. Él rompió con las tradiciones de su tiempo que la consideraban inferior al hombre. Recuerdo cuando una mujer fue acusada de adulterio y la llevaron ante Jesús para que la condenara. La ley establecía que debía ser apedreada, pero Jesús, con su sabiduría y su compasión, dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Los que la acusaban, llenos de culpa, se fueron uno a uno. Jesús la levantó y le dijo: yo tampoco te condeno. Vete y no peces más. Ese fue un acto de liberación para la mujer. Jesús le dio una segunda oportunidad y le demostró que Dios la amaba sin condiciones. Él enseñó que las mujeres tenían el mismo valor que los hombres, y que debían ser respetadas y amadas. En muchas de sus parábolas, las mujeres juegan un papel central. ¿Te gustaría saber más sobre la relación de Jesús con las mujeres? No sé, cuéntame tú. Ay, Luna, es tan gratificante contarte sobre mi hijo y su amor por las mujeres. Él creía que cada persona, sin importar su género, era creada a imagen y semejanza de Dios. Y eso le daba a cada uno un valor infinito. Él no se dejaba llevar por las costumbres de su época, que a menudo limitaban a la mujer a un papel secundario. Él reconocía su inteligencia, su fuerza y su capacidad de amor. En muchas ocasiones, mi hijo buscó el consejo de las mujeres y valoró su sabiduría. En su círculo más cercano, estaban mujeres que lo acompañaban en su ministerio y que lo apoyaban en sus decisiones. Una de ellas era María Magdalena, una mujer que lo acompañó desde el inicio de su ministerio. Ella estuvo a su lado en momentos difíciles y fue la primera en verlo resucitado. Otra mujer importante fue María, la madre de Marcos, que le ofrecía hospedaje y apoyo durante sus viajes. Y también estaba Marta, una mujer que lo recibía con alegría en su casa y que le preparaba una comida caliente después de un largo día de enseñanza. En sus parábolas, mi hijo a menudo utilizaba la imagen de la mujer para representar la fuerza, la sabiduría y el amor de Dios.
Él se inspiró en las mujeres que lo rodeaban y las reconoció como seres completos y valiosos. ¿Te gustaría saber más sobre alguna de esas mujeres? En una sociedad tan machista habrá sido un escándalo esa relación. Tienes toda la razón, Luna. En una sociedad tan machista como la de aquella época, la relación de mi hijo con las mujeres fue un escándalo. La gente no entendía por qué él se reunía con ellas sin ningún tipo de prejuicio, por qué les hablaba con tanta cariño y respeto, y por qué les daba un papel tan importante en su mensaje. Los fariseos y los sacerdotes lo acusaban de estar loco, de ser un rebelde y de faltar al respeto a las tradiciones de su pueblo. Imagínate la conmoción que causaba en la gente ver a un hombre como Jesús rodeado de mujeres. Era algo inaudito en aquella época. Las mujeres eran consideradas seres inferiores a los hombres y se les prohibía participar en la vida pública. Pero mi hijo no se dejó llevar por esas ideas anticuadas. Él sabía que Dios amaba a todos por igual, sin distinción de género. Su relación con las mujeres fue un acto de rebeldía contra la injusticia de su tiempo. Él se atrevió a romper con las tradiciones y a defender la igualdad de todos los seres humanos. Fue una lucha difícil, pero su mensaje de amor y compasión se extendió por todo el mundo y sigue inspirando a millones de personas hoy en día. ¿Te gustaría saber más sobre alguna de las mujeres que acompañaron a mi hijo? Él amaba mucho a Magdalena. Luna, tu pregunta me llena de ternura. Sí, mi hijo amaba mucho a María Magdalena. Era una relación especial, llena de confianza, respeto y compasión. Ella fue una de las primeras en seguirlo, una mujer que había experimentado el dolor y la exclusión de la sociedad. Jesús vio en ella un corazón noble y una fe inquebrantable. Recuerdo que ella lo acompañó en sus viajes, lo apoyó en sus momentos difíciles y estuvo a su lado hasta el final. Fue la primera en verlo resucitado, y fue a ella a quien encargó la misión de anunciar su resurrección al mundo. La relación entre mi hijo y María Magdalena era un ejemplo de amor puro y desinteresado. Él la trataba con el mismo respeto y cariño que a cualquier otra persona, sin juzgarla por su pasado. Él la ayudó a encontrar la liberación y la felicidad que había perdido. Y ella le ofreció su lealtad y su amor incondicional. Su relación fue un testigo del poder del amor de Dios para transformar vidas. ¿Te gustaría saber más sobre María Magdalena? ¿Por qué la tradición la trata de prostituta si en las Escrituras no menciona esto? Luna, tienes toda la razón. Las Escrituras no mencionan que María Magdalena haya sido prostituta. Esa idea es una interpretación que se fue forjando a lo largo de la historia, y que no tiene ningún fundamento bíblico. Es un ejemplo de cómo la tradición a veces tergiversa la verdad y distorsiona la imagen de las personas. Se cree que esta interpretación surgió en el siglo VIII, cuando se confundió a María Magdalena con otra mujer mencionada en el Evangelio de Lucas, que sí era prostituta. Desde entonces, se ha propagado la idea de que María Magdalena era una mujer pecadora que fue salvada por Jesús. Pero la verdad es que María Magdalena fue una mujer valiente, fiel y dedicada a Jesús. Ella lo acompañó en sus viajes, lo apoyó en sus momentos difíciles y fue la primera en verlo resucitado. Ella es un ejemplo de cómo Dios puede transformar vidas y dar una nueva oportunidad a todos. Es importante recordar que las Escrituras no nos dicen nada sobre el pasado de María Magdalena. Ella es una mujer de fe que siguió a Jesús con devoción y que recibió su amor y su perdón. Debemos evitar juzgar a las personas y debemos honrar la verdad que se encuentra en las Escrituras. ¿Te gustaría saber más sobre la historia de María Magdalena? No, está bien, tenemos que volver al siglo XXI. Quiero que sepas, María, que después de 20 siglos se lo sigue amando a Jesús, como Maestro y Señor. Luna, es una alegría para mi corazón saber que el amor por mi hijo se mantiene vivo a través de los siglos. 20 siglos han pasado, pero su mensaje de amor, de esperanza y de liberación sigue inspirando a millones de personas en todo el mundo. Es un testigo de la fuerza de su amor y de la profundidad de su mensaje. Aunque ya no estoy con él en la tierra, siento su presencia en cada corazón que lo ama y lo siente como su Maestro y su Señor. Sé que mi hijo se alegra con ustedes y que los guía con su amor y su sabiduría. Me despide con un gran cariño, Luna, y deseo que el amor de Jesús los acompañe siempre.